propongo que podríamos continuar con la segunda parte de su conferencia. Vic va a hablar sobre Hungría y sus relaciones con la Unión Europea. Muy bien, pues vamos allá. Por su posición geográfica y estratégica en el corazón mismo del continente europeo, por sus tierras fértiles, sus ríos navegables y su clima relativamente templado, así como sus relaciones constantes, para bien o para mal, con sus muchos vecinos, Hungría siempre ha sido un país abierto a Europa. Una puerta hacia Oriente y Occidente, y un espacio en el que siempre ha habido asentamientos más o menos permanentes de diversas tribus, etnias, religiones e idiomas, hasta la unificación de todos los clanes en una sola nación con una sola religión, hace ahora más de 1000 años, por el caudillo Wojciech, después coronado como San Esteban I, y aún después. Hungría siempre ha sido una encrucijada para todo el continente, por la que pasaban viajeros, comerciantes, ejércitos en campaña y peregrinos, de norte a sur y de este a oeste, y a la inversa. Por ejemplo, Hungría era parte de la ruta celta, que vino desde Britania, pasando por Germania, hasta Dalmacia. También atravesaba Hungría la ruta del ámbar, de la época romana, la ruta de las peregrinaciones y las cruzadas medievales, hacia Grecia, Turquía, Siria, Italia, y también era la ruta del rey Atila hacia Roma, entre otros. Por todos esos motivos geográficos, estratégicos y comerciales, Hungría ha sido siempre un punto de encuentro, de enriquecimiento y de intercambio comercial, cultural, científico, gastronómico y de corrientes del pensamiento. Siempre ha sido un país diverso, acogedor y dinámico, que se ha beneficiado de los avances de sus vecinos en todos los campos, tanto como ellos de los avances de Hungría, hasta el punto de que las pocas etapas históricas en las que se quedó aislada y sin posibilidad de alimentar esa relación simbiótica con ellos, por ejemplo, bajo la ocupación otomana y luego la ocupación soviética, coinciden con las épocas en las que prácticamente dejó de haber progresos científicos y avances culturales, y la prosperidad económica también cayó en picado al no poder mantener relaciones comerciales con libertad. Durante el largo periodo del Imperio austrohúngaro, y pese al sometimiento militar, político e ideológico a los intereses de Austria, Hungría conoció una de sus épocas de mayor esplendor, riqueza, libertad, creatividad y aportaciones de sus escritores, científicos, inventores, arquitectos, artistas, pensadores y empresarios. ¿Por qué? Porque un siglo antes de que se creara el espacio común de Schengen dentro de la Unión Europea, hace pocos años, el Imperio austrohúngaro ya gozaba de todas sus ventajas: libertad de circulación de las personas, las mercancías, los servicios y los capitales, un sistema común de leyes, de impuestos, de moneda, de pesos y medidas, de aranceles, y un programa docente en las escuelas que era el mismo para todos, para conseguir la mayor igualdad posible. Por ejemplo, un funcionario de aduanas del Imperio podía ser trasladado desde Italia hasta Ucrania y seguir aplicando las mismas normas y reglamentos, fuera donde fuera. Y eso que el Imperio era enorme, pues sus confines abarcaban desde el mar Mediterráneo casi hasta el mar Negro, desde los Alpes suizos hasta los Cárpatos orientales rumanos. Y no solo tenía muchos recursos agrícolas, ganaderos, mineros y pesqueros, sino que abarcaba decenas de etnias, idiomas, religiones y tradiciones. Y todas esas poblaciones tan variopintas y tan diferentes entre sí convivían pacíficamente y se enriquecían mutuamente. En la Universidad de Viena, de Budapest, de Pozsony, Bratislava o de Cluj, Kolozsvár, había profesores y alumnos venidos de todos los rincones del imperio. Había mucha movilidad. Por eso también fue tan profunda y tan irreparable la tragedia del Tratado de Trianón. No solo porque rompió en pedazos Hungría, que perdió 2/3 partes de su territorio, antes estaba formada por muchas naciones que llevaban casi 1000 años viviendo más o menos en paz y tratando de defenderse juntos para sobrevivir a las invasiones de turcos, nazis o soviéticos, sino que también destruyó un imperio que, si hubiera seguido existiendo y evolucionando naturalmente desde la monarquía hacia una democracia plurinacional, quizá habría podido hacer que se evitara la Segunda Guerra Mundial y la división brutal de Europa en 2 bloques, el soviético y el occidental. Siempre que ha estado unida, Centroeuropa y los países que hoy la forman han sido más prósperos.
Así que era natural que cuando por fin cayó el telón de acero en 1989, Hungría y todos los demás países del antiguo imperio, además de Polonia, pidieran enseguida entrar en la Unión Europea, porque esa era la garantía de la paz, la libertad, la democracia y la prosperidad que los nazis y los soviéticos les habían arrebatado durante medio siglo. Y así fue. Durante los primeros años tras el ingreso de Hungría en la Unión Europea, en 2003, hubo una enorme inversión de decenas de miles de millones de euros que se pagaron de los llamados fondos de cohesión, fondos para el desarrollo rural, fondos de desarrollo agrícola y que sirvieron para mejorar numerosas infraestructuras, autopistas, hospitales, escuelas, redes de alcantarillado, tendido eléctrico, internet, modernización de los ferrocarriles y restauración de monumentos y del patrimonio nacional, como museos, palacios, lugares arqueológicos o ciudadelas. También hay que destacar la inversión de la Unión Europea para crear y ampliar zonas de protección medioambiental y muchas ayudas a la agricultura, especialmente los productos con protección de la denominación de origen, como los vinos de la región de Tokaj, la ganadería y el turismo. Y también se invirtió mucho en programas de intercambio profesional internacional con becas para alumnos e investigadores. Voy a dar solo algunas cifras como ejemplo, para que se hagan una idea de la importancia decisiva que han tenido todas esas inversiones de la Unión Europea en Hungría. La financiación total con el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas fue de 774 miles de millones de euros. Piensen en eso, en menos de 20 años. Se han invertido más de 500 millones en proyectos de infraestructura y de innovación, y para las pequeñas y medianas empresas, gracias al Fondo Europeo de Inversiones, se han destinado 213 millones de euros. Estos son algunos de los ejemplos de proyectos que han recibido fondos del Plan de Inversiones de la Unión Europea en Hungría solo en los últimos 3 años. Por ejemplo, el proyecto Amiotide, de una empresa húngara de tecnología para automóviles que desarrolla programas de inteligencia artificial para la autoconducción de coches. Esta empresa emplea a 200 trabajadores. Luego, la renovación de la flota de autobuses de la empresa pública Volánbusz recibió 790 millones de euros. Luego, la mejora de la red de calefacción por distritos en Budapest mediante la modernización, la ampliación y la interconexión de las redes y el aumento de la capacidad de generación de energía y al mismo tiempo la disminución de la emisión de sustancias contaminantes, sobre todo óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, se llevó una inversión de 71 millones de euros. Y yo vivo en Sopron y cada 2 por 3 veo carteles, proyecto apoyado por la Unión Europea para la reconstrucción del hospital, tal. Proyecto de la Unión Europea para la ampliación de la autopista hacia Viena, tal. O sea, no paran. Luego ha habido una red de tendido eléctrico que incluye el tendido entre Hungría y Eslovaquia, que se ha llevado varios cientos de millones de euros para la construcción de nuevas plantas eléctricas y la modernización de las plantas que ya existen, y además cambiando los viejos tendidos ópticos de las líneas de alto voltaje. Gracias a todas las ayudas de la Unión Europea, Hungría es cada vez más competitiva y es uno de los países con mayor crecimiento del PIB, esa era la diapositiva anterior, de la Unión Europea, con un crecimiento del Producto Interior Bruto de más de un 3% previsto para 2021. Les estoy hablando después de la pandemia, cuando todos los demás países, como España, Italia o Francia, prevén caídas de hasta el 18%. Ahí viene la tasa de empleo, por ejemplo. Es uno de los países con menos desempleo de toda la Unión Europea, con solo el 3,4% en 2019 y una previsión de cerca del 5% en 2020. Estamos hablando también 2020 después de la pandemia. Fíjense en España, Grecia, Francia, Italia, Suecia y Finlandia o Portugal. Mucho peor. Hungría también aplica uno de los impuestos a la renta de las personas físicas, o sea, los impuestos individuales más bajos de la Unión Europea, el 15%. Y también aplica el impuesto más bajo de toda la Unión Europea a las empresas, con solo un 9%, lo que atrae a grandes inversiones como Audi, BMW, Suzuki, Mercedes, empresas farmacéuticas, etc. Hungría no tiene ya grandes problemas de déficit nacional, de corrupción, de delitos contra el medio ambiente o de derechos humanos. Sus mayores problemas son una sanidad y una educación obsoletas que hay que reformar. Unos sueldos medios por debajo de la media de la Unión Europea. Ahí lo ven ustedes. Los países del este siempre van a la zaga. Hungría no está tan mal como otros países, pero
con el tiempo que ha pasado y las ayudas que han recibido, la verdad es que ese es uno de los problemas que ocasiona más protestas entre la población. La falta de poder adquisitivo equiparable al resto de los países de la Unión Europea, cuando, por ejemplo, los alquileres han subido mucho. Otro problema importante en Hungría son las pensiones estatales demasiado bajas en comparación con el coste de la vida, la integración de los romaníes y sinti o la inmigración económica en masa de jóvenes altamente cualificados, médicos, ingenieros, técnicos, etc. A Hungría vienen cada mes agencias extranjeras cazatalentos, por ejemplo de Alemania, de Suecia o de Finlandia, que se traen su lista de la compra con el tipo de profesionales que necesitan. Y se los llevan a hospitales, empresas y centros de investigación de otros países ya con una oferta de trabajo en el bolsillo. Les ofrecen cursos de perfeccionamiento de idiomas pagados, una oferta de trabajo para el cónyuge, una plaza escolar para los hijos y también incentivos económicos para la vivienda. Claro, con eso Hungría no puede competir. Además, dentro de Hungría hay una gran diferencia en la calidad de las infraestructuras y el nivel de vida entre el oeste del país, en ciudades como Győr, Budapest, Szombathely o Sopron, que son muy ricas y desarrolladas, con sueldos que se aproximan a la media europea, y el este que está más deprimido, por ejemplo, Kecskemét, Debrecen o Nyíregyháza, que está peor comunicado y le faltan hospitales, autopistas, centros de investigación, instalaciones, etc. En realidad, Hungría sería un Estado modelo de la Unión Europea, si no fuera porque sigue habiendo dos manzanas de la discordia con la Unión. El primero es la migración masiva e ilegal. El gobierno húngaro hizo una consulta popular nacional hace poco, preguntando a todos los hogares húngaros si Hungría debía firmar el Pacto de Migraciones de las Naciones Unidas y abrir las fronteras a todos los refugiados que lo pidieran. Y más de un 90% de la población dijo no. Paradójicamente, la Unión Europea exige que, por un lado, Hungría admita a decenas de miles de migrantes de los que no se sabe absolutamente nada, ni de dónde vienen, ni por qué han huido, ni a dónde se dirigen. Solo se sabe de ellos lo que ellos mismos dicen, pero no se puede verificar porque no presentan documentos que den fe. Pero, por otro lado, necesita que Hungría, como todos los demás países que forman el llamado Grupo de los Cuatro de Visegrado, o sea, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, protejan las fronteras exteriores de la Unión, ya que Hungría tiene la responsabilidad de vigilar esas fronteras que dan fuera de la Unión para que no entre nadie ilegalmente. Ni terroristas con documentos falsos, ni migrantes clandestinos que no provienen de países en guerra, ni se los persigue, ni periodistas perseguidos, en fin, ni traficantes de personas. Por desgracia, ese es un problema, la trata de seres humanos, que afecta a todo el continente europeo. Y Hungría es un país de origen de víctimas de la trata y un país de tránsito de las víctimas que vienen, por ejemplo, de Rumanía o de Bulgaria, destinadas a ser vendidas después a prostíbulos de Alemania, de Francia o de Italia, por ejemplo. En cuanto a esa inmigración masiva, ilegal y descontrolada de personas sin documentos que vienen de fuera de Europa, a título personal puedo contarles lo que vi en la ciudad fronteriza de Sopron, donde vivo desde hace casi 30 años. Cuando durante todo el verano de 2015 pasaron por allí en dirección a Austria decenas de miles de personas que decían ser refugiados. Luego se supo que entre ellos había muchos terroristas del ISIS que cometieron atentados en París, Marsella, Londres y Berlín, entre otros. En aquel momento me fijé en que su conducta agresiva, violenta y hostil en Hungría, tirando al suelo la comida y la ropa que les daban los húngaros para ayudarlos, exigiendo dinero y transporte inmediato a Alemania o a Suiza, era todo lo contrario de lo que yo conocía como la conducta normal de un refugiado. Y los húngaros sabemos muy bien cómo se porta un refugiado de verdad. Mi propia familia, y supongo que las suyas, eran refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la Argentina nos acogió y nos dio alimento, un trabajo y un futuro en paz, a cambio, nosotros, decenas de miles de refugiados húngaros, polacos, italianos, españoles, etc., aprendimos enseguida el idioma castellano. Respetamos sus leyes, pagamos los impuestos, nos integramos plenamente y jamás dimos problemas. Hungría, por eso, prefiere ayudar in situ en Irak, en Siria, en Afganistán, construyendo allí mismo hospitales o escuelas, y prefiere dejar entrar en Hungría solamente a inmigrantes que realmente puedan demostrar que vienen de un país en guerra y que están siendo perseguidos, como por ejemplo los cristianos coptos de los países musulmanes, los judíos, los yazidíes, o bien inmigración laboral que se integra enseguida, que está bien cualificada y que nunca ha dado problemas. Por ejemplo, latinoamericanos y asiáticos.
Por cierto, yo no nací ni me crié en Hungría, también soy inmigrante. Una pequeña observación al margen. La inmigración masiva y descontrolada proviene de países de Asia y de África, sobre todo, que son todos ellos excolonias de Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Portugal o España, como ven en este atlas colonial de 1754. Todas ellas eran potencias europeas que durante siglos las explotaron para lucrarse con sus recursos agrícolas, ganaderos, mineros y humanos, con la esclavitud y la servidumbre forzosa al servicio de los colonos. Aquí viene este otro mapa de 1898 que también muestra fuera de Europa a Estados Unidos, que ha pasado de ser colonia a ser potencia colonial. Pues bien, todas estas expotencias coloniales son hoy día los países que más armas de guerra fabrican y exportan en masa a sus excolonias para sus guerras postcoloniales. Es decir, se siguen lucrando a costa de la muerte, el hambre y el desplazamiento de millones de habitantes de sus excolonias destruidas y sin perspectivas de futuro. Por el contrario, ni Hungría ni ninguno de los demás países del grupo de Visegrado, repito, Polonia, Chequia y Eslovaquia, ha ocupado nunca territorios de Asia, América ni África para someterlos a una explotación colonial, ni tampoco tiene contratos por miles de millones de euros de ventas de aeronaves de combate, de armas ni de minas antipersonas. Al contrario, Hungría y partes de Eslovaquia y los Balcanes fueron colonias del Imperio Otomano, como recordarán. Así que me pregunto, siempre a título personal, ¿exactamente qué responsabilidad histórica y política le toca a Hungría o a Polonia, a Chequia o a Eslovaquia por el subdesarrollo o por los conflictos bélicos pasados y presentes que asolan a las excolonias? ¿Por qué los países que sí son causantes de esos problemas y de la migración descontrolada hoy, o sea, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra o Francia, cierran los ojos ante su propia responsabilidad pasada y presente y en vez de asumirla, acusan a Hungría y a los demás países de Visegrado de ser insolidarios porque no les solucionan el problema que las potencias occidentales coloniales han causado? Ese es el primer problema con la Unión Europea, que como ven no lo han causado Hungría ni los países de Visegrado, ni antes ni después de la adhesión a la Unión Europea, sino que en realidad se remonta a décadas y siglos antes incluso de la propia creación de la Unión Europea. Hungría sí demuestra su solidaridad admitiendo refugiados que demuestran que son perseguidos en sus países de origen y los ayuda en sus países de origen, pero no está dispuesta a pagar los errores de otros países ni a asumir una responsabilidad histórica y actual que no le incumbe, puesto que no es cómplice de esos errores coloniales de los países occidentales. Y eso es un hecho objetivo, que no van a cambiar ni todas las presiones ni todas las sanciones de la Unión Europea contra Hungría y los demás países de Visegrado. El otro problema que tiene Hungría, según la Unión Europea, es la libertad de los medios de prensa y las ONGs y los centros privados de enseñanza. O sea, concretamente, una universidad privada financiada por una fundación de una persona de origen húngaro que no quiso hacer públicas sus fuentes de financiación nacionales o extranjeras. Por cierto, este es un requisito que se aplica a todas las ONG o instituciones privadas que operan en Hungría. Poner las cartas sobre la mesa y decir con qué dinero se financian. Por lo demás, la relación con la Unión Europea ha beneficiado muchísimo a Hungría en casi todos los sentidos, y los húngaros desean seguirse dentro de la Unión Europea, como demuestran todas las encuestas sobre pro-europeísmo. En Hungría son muy pro-europeos. Según una encuesta de mediados de octubre de 2019 de la agencia estadística independiente Pew Research, casi un 70% de los húngaros es favorable a seguir dentro de la Unión Europea y solo el 25% tiene una opinión negativa. El resto no saben o no contestan. O sea, el pro-europeísmo húngaro está por encima del promedio de los demás países de la Unión Europea. Hace muy poco, pasando a un tema que nos afecta a todos, durante la pandemia de la COVID-19, Hungría demostró que su política de cerrar las fronteras inmediatamente, en cuanto se dio cuenta de la amenaza que suponía su propagación tan rápida, dio resultado. A pesar de ser un país pobre, con poco personal sanitario y con recursos escasos, y de estar rodeado por países donde el virus ya causaba muchos contagiados y muertos, como Rumanía, Bulgaria o Serbia, Hungría fue uno de los países menos afectados. Aquí ven ustedes los datos de hoy, 4 de agosto. O sea, menos de 5.000 contagios y menos de 600 muertos en total. Les recuerdo que la población total húngara es de 10 millones, quiero decir dentro de las fronteras de Hungría, fuera que ya sabemos que somos muchos más. En total, desde febrero hasta agosto,
600 muertos en vez de decenas de miles de muertos, como está sucediendo todavía en Italia, en España, en los Estados Unidos, en Brasil o en muchos otros países del mundo, por desgracia. Poca gente fuera de Hungría sabe que aquí solo hubo 2 medidas obligatorias durante todo el tiempo que sus fronteras estuvieron cerradas. La primera fue usar mascarilla en todas las tiendas de alimentación, las farmacias, los bancos y los recintos públicos, como ayuntamientos, medios de transporte, etc. Y segundo, había que respetar las franjas horarias para hacer compras. O sea, los mayores de 65 años podían salir a comprar y hacer sus trámites de 9 a 12 de la mañana. Y ellos eran los primeros del día que utilizaban los locales que habían sido desinfectados a fondo la noche anterior. Y los más jóvenes podían salir a comprar y hacer sus trámites después de ese horario. Cuando los locales y las tiendas cerraban, al final del día el personal lo desinfectaba todo para que al día siguiente, cuando les tocaba primero volver a venir a los mayores, pudieran utilizar esos locales con un riesgo de contagio mínimo. Que yo sepa, en ningún otro país del mundo se ha hecho así. O sea, eran medidas lógicas, sencillas, de sentido común. No hacía falta ni mucho dinero ni muchos recursos. Incluso un país pobre como Hungría pudo conseguirlo. No fue necesario que la policía o el ejército salieran a la calle a vigilar que la gente no saliera de casa, como en otros países. En Hungría, la gente sí podía salir a pasear y a tomar el aire, siempre que respetara la distancia de seguridad y no formara aglomeraciones. Durante toda la pandemia yo salí, y mi madre de 80 años también salió a la calle, a pasear al bosque, a una plaza, no había ningún problema. La gente te veía llegar, se alejaba un poco. Y también hubo muchos voluntarios sanos que se ofrecieron a visitar a la gente mayor y hacer sus compras y sus trámites, por supuesto con mascarilla, con guantes y todas las medidas de seguridad para evitar un contagio. A título personal, uno de mis ahijados vive en Budapest y estaba allí cuando el gobierno pidió que la gente se confinara en sus casas. Y él fue uno de esos voluntarios que recorría a diario toda la ciudad en bicicleta para hacer las compras de todas las personas mayores que conocía y que no se atrevían a salir. Y como los húngaros en su gran mayoría son gente responsable, solidarios y pacientes, todos siguieron la campaña de información a la población y las recomendaciones del gobierno. En Hungría no hubo manifestaciones masivas sin mascarilla ni distancia de seguridad, como sí pasó, por ejemplo, el 8 de marzo en España, o con las protestas del Black Lives Matter en Alemania, Reino Unido o Francia, donde por ese motivo hubo una explosión de contagios y rebrotes. Aún así, muchísimos trabajadores húngaros temporeros del sector agrícola, del turismo y del transporte, que antes viajaban casi a diario a Austria para trabajar, han perdido varios meses de empleo y de ingresos debido al cierre de fronteras, igual que miles de trabajadores checos, eslovacos, polacos o croatas. Y las ayudas estatales y de la Unión no serán suficientes para que todos ellos puedan reincorporarse a su trabajo, porque muchas empresas siguen cerradas por la pandemia y algunas no volverán a abrir, sino que irán a la quiebra. Entonces, ¿cómo va a hacer frente Hungría a esta crisis? ¿Y cómo podrá recuperarse lo mejor posible de la pandemia? Esa es la gran interrogante de todos los países de la Unión Europea y del mundo entero, porque todos hemos sido afectados social y económicamente. No existe una respuesta única que sirva para remediar este problema de largo plazo en todos los países. Cada uno tiene que buscar la solución mejor para sus necesidades. En Hungría, aunque ha habido pocos muertos por el virus, el desempleo temporal o definitivo ha afectado a mucha gente. En contraste, por ejemplo, en Italia ha habido muchísimos más muertos y se ha hundido el turismo, pero sus fábricas y sus plantas de producción probablemente se recuperen antes que las húngaras, porque su nivel competitivo y la demanda de sus productos es mayor. Así que el gobierno húngaro, además de consultar a sus expertos económicos, sanitarios, agrícolas, etc., ha hecho lo que viene haciendo cada vez que tiene que tomar decisiones importantes que afectarán a toda la población: consultarnos para saber a qué medidas les damos nosotros prioridad. ¿Por qué? Porque el gobierno cuenta con el apoyo electoral de entre la mitad y 2/3 de la población y le conviene saber para qué lo han elegido y qué esperan de él. Esta consulta sobre la pandemia no es nada nuevo. El gobierno ya lo hizo con el tema de la inmigración masiva, la reforma fiscal, las ayudas familiares, las ayudas a las empresas, etc. Que yo sepa, de nuevo, ningún otro país del mundo, ni siquiera Suiza, que suele consultar a menudo a su población, se han atrevido a gobernar a golpe de consulta popular. En Hungría hay por lo menos una cada año y a veces son más. Así que hace 2 semanas el gobierno envió a todos los hogares húngaros un formulario con una veintena de preguntas
para hacer una estadística, primero, de los que participan en la encuesta, como el sexo, la edad, si uno trabaja en el sector sanitario, educativo o de cuidado a ancianos, porque son los sectores más expuestos al virus. Si vives solo o con gente y de qué edad, si te han diagnosticado el corona mediante un test, si has viajado en los últimos tiempos al extranjero. Y luego te pregunta si crees que tienen que aumentar las ayudas familiares, las ayudas a las empresas, las ayudas al desempleo temporal por el virus, mientras dure la pandemia. Entre tanto, además de enviar este formulario para preparar su plan de acción, ya ha anunciado que prolonga los meses en los que se puede cobrar la baja por maternidad. Ofrece una subvención única anual de 1.500 euros brutos para los trabajadores del sector sanitario, que son los más expuestos, una moratoria del pago de alquiler de la vivienda y de la devolución de los préstamos a hipotecas, etc. O sea, en la medida de sus posibilidades, el gobierno ya está dando respuesta a esta crisis. En resumen, Hungría ha salido muy beneficiada de su condición de miembro de la Unión Europea. Gracias a sus fondos de inversiones, su economía, su competitividad agrícola, ganadera y turística, su atractivo turístico y el nivel de formación de sus profesionales y de las próximas generaciones de alumnos ha mejorado mucho. Pero tiene que solucionar problemas que no se resuelven con ayudas multimillonarias, como dije, las pensiones bajas, el sector sanitario obsoleto o la fuga de cerebros. Habrá que hacer una reforma a fondo y a largo plazo de esos sistemas todavía semisoviéticos. Hungría está buscando el equilibrio entre aprovechar las inversiones europeas para mejorar en todos esos sectores y al mismo tiempo defender sus intereses nacionales, pese a la campaña antihúngara de medios informativos occidentales influyentes, con el apoyo de ciertas empresas y bancos occidentales a los que el gobierno húngaro expulsó de Hungría, como Monsanto, la empresa de semillas y transgénicas, o el Fondo Monetario Internacional, a la que también expulsó del país, o bancos a los que prohibió desahuciar a quienes no podían pagar sus hipotecas en divisas, como la Raiffeisen Bank de Austria o Credit Suisse, entre otros. Tampoco cede a la amenaza de sanciones por parte del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, ni a la presión de otros países de la Unión Europea para que entre en la eurozona, aunque Hungría ya reúne todos los requisitos, pero prefiere conservar la flexibilidad de su moneda nacional, el florín. Tampoco va a ceder en cuanto a las exigencias de que introduzca cambios en su constitución según los criterios extranjeros o que abra sus fronteras indiscriminadamente. Nadie sabe qué sucederá en los próximos 5 años, o sea, a medio plazo. Hay demasiadas incógnitas que escapan al control de un solo país o incluso de la Unión Europea. La evolución de la pandemia, la crisis financiera y bancaria mundial, el cambio climático, el terrorismo internacional, los conflictos internacionales que pueden afectar a todo el mundo, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos o entre Estados Unidos y la Unión Europea, la migración ilegal entre continentes, etc. Pero si nos fijamos en la forma de afrontar los problemas que tienen habitualmente la Unión Europea y Hungría, sí que podemos observar algunas pistas de cómo podrían evolucionar las relaciones entre Hungría y la Unión Europea en el futuro. A diferencia de la Unión Europea, el gobierno húngaro suele plantearse la solución de sus problemas no hasta las próximas elecciones, sino a largo plazo y teniendo en cuenta su impacto dentro de 10 años, de 15 años o incluso hasta la próxima generación. Y por eso, aunque a veces el gobierno húngaro toma medidas que hacen protestar a la Unión Europea, más de una vez ha resultado, años más tarde, que el gobierno húngaro había tomado la decisión correcta adelantándose a todos los demás, porque había mirado más lejos y había calculado que el efecto positivo a largo plazo compensaba de sobra el efecto negativo a corto plazo. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la defensa de sus fronteras y el rechazo a la inmigración descontrolada. Así, Hungría ha evitado sufrir atentados terroristas y ha evitado tensiones con grupos muy difíciles de integrar, pues en su mayoría no están cualificados para trabajar aquí. En suma, la Unión Europea, que solo tiene 60 años, está en plena crisis migratoria, financiera, de seguridad y de identidad, tras la salida de uno de sus miembros más antiguos e importantes, el Reino Unido, por el Brexit. Mientras Hungría tiene una economía nacional positiva, como habéis visto por los índices de crecimiento, inversión extranjera, bajos impuestos, bajo desempleo, y tiene una identidad nacional única y sólida que ha sobrevivido a 1000 años de invasiones y guerras. Hungría sigue abierta a las relaciones y el intercambio con otros países, pero en pie de igualdad. La Unión Europea es una unión de intereses económicos y políticos que a menudo chocan entre sí y se imponen unos sobre otros, paralizándola e impidiéndole solucionar sus problemas más graves. Por eso, Hungría, aunque muy proeuropea, ha formado una comunidad flexible con el Grupo de Visegrado, con el que comparte valores, altibajos del pasado y ambiciones del futuro.
Los 4 países juntos defienden sus objetivos comunes, políticos, económicos, culturales y sociales, como si fueran uno solo. Y a veces se le suman también Croacia, Austria y Eslovenia. Ninguno trata de imponerse a los otros miembros del grupo. Esta es una Europa de las regiones hecha realidad. En el futuro, si la Unión Europea se convierte en un campo de juego más igualitario, donde los grandes y los fuertes no impongan un Einstand de condiciones injustas a los más pequeños y débiles, utilizando los fondos europeos para presionarlos, entonces la relación será duradera y provechosa para todos. Al referirme a los más débiles, no solo hablo de los países de Visegrado, sino también de los países del sur, Grecia, Portugal o España. El tiempo dirá cuál es el sendero que elige la Unión Europea en su conjunto. Si es una unión más equilibrada donde se tengan en cuenta los intereses de todos sus pueblos, o cada vez más fragmentada y enfrentada por dentro debido al abuso por algunos de su situación de fuerza. Hungría sigue confiando en la Unión Europea y apostando por ella. Pero aunque la Unión Europea se rompiera en varios bloques o incluso dejara de existir, Hungría siempre será un país abierto a sus vecinos europeos y abierto al mundo, como lo ha sido durante un milenio. Muchas gracias por su atención y por sus comentarios o sus preguntas. Muchísimas gracias, Vic, por tu conferencia. Pues hemos recibido una imagen muy compleja de todo lo que está pasando en Europa, también desde el punto de vista histórica y sobre las actualidades. Muchísimas gracias. Y pues hay persona que quiere preguntar. Entonces, Eugenio Pap, le doy la palabra. Por favor, active su micrófono y puede hablar. No sé si nos escucha. ¿Sí? Yo no pedí la palabra en realidad, pero bueno, no hay problema. Yo Adelante. no creo que todas las expresiones que acabas de contarnos tan expresamente cómo es la Europa de hoy y la relación con Hungría. Pero ¿cómo se puede hablar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se escucha? Ahora sí, ahora se escucha mejor. Ahora Ahí sí. me lo acerqué, está bien. Cuando se integró Hungría a Europa, durante los primeros años, no fue nada positivo eso, porque los chacareros húngaros no recibían ningún tipo de subvención, mientras que los franceses, los alemanes y todos los occidentales recibieron una gran subvención, y los un déficit en eso, que era la parte que era más eficiente, y además crearon un montón de planes, así como puestos es profeso, de que Hungría no tenía que producir vinos y obligaban a cortar los parrales, y hubo muchas cosas muy negativas desde el principio. Luego, gracias a los políticos húngaros, fundamentalmente Orbán ahora, los anteriores no fueron tan así, se endeudaron, hicieron cosas que no fueron buenas, pero se fue equilibrando eso, pero el inicio no fue nada menos, y Hungría se endeudó muy mal, lo cual costó muchísimo, o sigue costando de alguna manera devolver todas esas deudas que se generaron. O sea, es relativo la gran ventaja, sí es cultural y toda la pertenencia. Sí, tiene razón que al principio los gobiernos anteriores no supieron negociar las condiciones de entrada de Hungría y cedieron en muchos aspectos donde no tenían que haber cedido. La agricultura, por ejemplo, es uno de los sectores más importantes de Hungría, siempre lo ha sido. Y el problema también que había era que la producción que había con los TES, los coljoses, no era aceptable para la Unión Europea. Todo eso tenían que disolverlo, todo eso tenía que reformarse, y los gobiernos no lo hicieron antes de que Hungría entrara. Entonces, todos esos métodos de producción obsoletos, mal planificados, con pérdidas, con productos que no respondían a las normas de calidad y de higiene comunitarias, tenían que cambiar. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Estamos hablando de un sistema que llevaba 50 años impuesto así
el régimen soviético, que se lo imponía así a todos los países de Europa del Este, y todos pasaron por ese problema. Luego, poco a poco, según Hungría iba haciendo las reformas necesarias e iba cumpliendo las normas, empezaron a llegarle las ayudas, y ahí sí mejoró mucho. Yo lo veo aquí también. Ha habido muchísimas ayudas a los pequeños agricultores, y otro problema que surgió con la Unión Europea hará unos años es que el gobierno húngaro dijo: ya vamos a impedir que se siga vendiendo tierra agrícola húngara a especuladores extranjeros. A partir de ahora vamos a incluso expropiar, devolviéndoles sus gastos a aquellos inversionistas extranjeros que se han hecho con tierras húngaras, para que quede en manos de húngaros. En la tierra húngara no se vende. Eso fue muy impopular en Europa. Y sobre todo cuando luego dijeron, no solamente no se puede vender a extranjeros, porque había ahí muchos intermediarios, muchos hombres de paja, ¿no?, que fingían que eran húngaros o utilizaban a una marioneta húngara para comprar territorios, pero en realidad era capital extranjero. Y luego, además, para evitar esa trampa, el gobierno impuso una norma que no se impuso en ningún lugar de la Unión Europea, que fue muy impopular fuera, diciendo: solamente, a partir de ahora, solamente podrán comprar terrenos agrícolas aquellos que, primero, tengan la titulación completa de la escuela de ingeniero agrónomo, es decir, que sea un agricultor que se haya recibido de agricultor, y segundo, que cultive esas tierras. No las puede tener en barbecho años de años o utilizarla para otros fines. No. La tierra agrícola húngara se cultiva, y la cultivan profesionales húngaros, y eso fue muy, muy impopular hace pocos años, pero resultó que tenía razón. Sí, al principio fue muy dolorosa la transición, primero porque los gobiernos anteriores invirtieron fondos donde no debían, y como no debían, y quisieron perpetuar ese régimen de coljoses que no era productivo y no era competitivo, y luego porque el asunto que dijo de los chacareros es muy cierto. Tampoco recibieron ayudas al principio porque no les correspondía, porque las primeras ayudas más urgentes no eran para la agricultura, que mal o bien seguía funcionando, sino para las infraestructuras que realmente eran un peligro público. Puentes que estaban a punto de caerse, ferrocarriles que ya tenían que haber cambiado todo el tendido porque podía descarrilar un tren en cualquier momento. Yo lo sé porque soy intérprete, vivo dentro y he leído muchísimos informes que se hicieron en aquella época y después, informes de progreso sobre todas aquellas cosas que había que mejorar. El dinero era limitado, eran muchos países del este que entraron de golpe, además de Chipre, y Estonia, Letonia, Lituania, Malta, en fin, y poco dinero. Como dice Modach, ¿no? Sok volt az eszkimó, kevés a fóka. Efectivamente. Pero luego poco a poco fue mejorando, y ahora realmente yo lo veo, en el este todavía no funciona tan bien, pero en toda la zona donde yo vivo, en Sopron, que hay vinos, hay cultivos de todo tipo, hay agricultura ecológica, hay mongolicho, la famosa raza de cerdo prehistórico húngaro, y hay reses grises o surkamorjo. Todas estas explotaciones están recibiendo todos los años una ayuda. Tienen que rendir cuentas en qué han invertido ese dinero, presentar facturas, mostrar, porque vienen inspectores in situ para ver que efectivamente todo lo que han prometido se ha cumplido. Todavía queda mucho por hacer, pero la economía húngara y la agricultura húngara están mejorando. Ahora sí están mejorando. Tardamos, pero... Perdón, hay varias personas que quieren preguntar. Pues voy a dar la palabra a Nico Payor. Nico, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vic. Un gusto, la verdad, muy buena charla. Me encantó, muy bueno. Ahora no me funciona la cámara como para que me vean, pero bueno. Mi pregunta iba sobre el tema de cómo ve en la actualidad usted el pueblo de Hungría, porque obviamente sabemos que fue golpeado muchos años por el comunismo, por este tipo de ideología que devastó toda Europa, por Rusia, por un montón de, bueno, Alemania. Y cómo ve en la actualidad al pueblo, o sea, se dio cuenta de que eso no va, entonces quieren tratar de cambiar, como lo hizo a Polonia ahora, que Varsovia ya está cansada de ese tipo de ideología, entonces quieren como progresar en el tiempo. Mi pregunta va sobre eso, o sea, ¿cómo ve usted hoy en día, también porque, bueno, estoy interesado, soy bisnieto de húngaro, y bueno, también estoy interesado en por ahí emigrar a Hungría o a parte de Europa, por lo que nos pasó todavía también en Argentina. Pues gracias por su pregunta, porque realmente es muy interesante. A ver, le voy a contestar con un chiste que empieza diciendo: ¿qué es un soldado? ¿Qué es un alemán? Un alemán es un soldado.
¿Qué son 2 alemanes? 2 soldados son la Wehrmacht, el ejército. ¿Qué son 3 alemanes? 3 alemanes son una guerra mundial. A ver, ¿qué es un húngaro? Un húngaro es un húsar. ¿Qué son 2 húngaros? 2 húngaros son 4 opiniones diferentes. Esto es lo que hay. Hungría es un país, hay tantas opiniones como gente. En general, la gente sí ha recibido mucha información sobre todo lo que ocurrió en el comunismo, aunque ellos se dan cuenta de que hay algunos políticos que se han reciclado, que siguen ocupando posiciones de responsabilidad, a veces como jueces, a veces como industriales, que antes eran grandes comunistas y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué siguen ellos allí? ¿Por qué no hacemos una limpieza completa, una tabula rasa? Pero los diversos gobiernos han elegido un parecer que a mí me parece que es muy sabio y muy prudente. No quieren que haya purgas, ni represalias, ni conflicto para el futuro, que no sea como una contienda constante, porque vos abusaste de mí y vos más. No. Vamos a seguir adelante juntos como mejor podamos. No vamos a repetir los errores del comunismo. Hay algunas personas, sobre todo en la generación mayor, que crecieron y fueron adultos y trabajaron durante el comunismo y solo conocieron eso y de repente se encontraron con una libertad que no pudieron aprovechar porque ya los sorprendió demasiado tarde en la vida. Ya no podían aprender idiomas, ya no podían trabajar fuera, ya no podían estudiar en la universidad una carrera competitiva con la que ganaran mucho dinero. Eso no era posible. Entonces muchos de ellos ven que su nivel de vida es un poco peor que antes y que sus hijos y sus nietos los han superado en todo, en formación, en estudios, en viajes, en posesiones materiales, en dinero, y hay un cierto resentimiento, como diciendo, bueno, antes teníamos poco, pero se repartía mejor. Ahora hay gente que tiene mucho y gente que tiene muy poco. Tienen razón, pero no se puede volver atrás. Ese sistema igualitario no funcionó en ningún país del mundo, de momento, en ninguno. Y la mayoría son conscientes. Toda la gente que tiene menos de 40 años, que eran niños o jóvenes cuando cayó el telón de acero, se han dado cuenta de que la vida ahora ofrece muchas más posibilidades, más ventajas, más protección del individuo, de la persona, de la familia, de la empresa. Es en todo mucho más favorable. Eso sí, hay nuevos peligros que antes no había. Por ejemplo, los especuladores bancarios que vinieron a Hungría y empezaron a ofrecer hipotecas basura a todo el mundo en divisas, y mucha gente ansiosa de comprar por fin un domicilio y no tener que esperar 20 años como en el comunismo, asumió un crédito que luego, cuando el forinto empezó a bajar, pues se dispararon sus cuotas mensuales y no podía pagarlas. Y entonces, pues algunos se vieron desahuciados hasta que Orbán dijo, no, basta, esto ya no se hace. Nadie, ningún banco extranjero puede desahuciar a ningún húngaro de su vivienda solamente porque no puede pagar la hipoteca. Eso fue muy impopular en el extranjero, pero muy popular en Hungría. Pero los húngaros se dieron cuenta, de fuera vienen cosas muy buenas, pero también hay que tener cuidado, hay que ser selectivo, porque nosotros llevamos 50 años aislados y no conocemos los trucos, las trampas, las estafas que sí hay ahora. Por ejemplo, por internet. Hay muchos húngaros que no están preparados realmente. Hay cosas que nosotros conocemos desde fuera, desde hace décadas, y no caemos en esas trampas, no nos dejamos estafar. Pero hay mucha gente en Hungría que no, porque no lo ha conocido, no ha crecido con ello y de repente pues dice, este es un mundo de tiburones. No son todos, la mayoría están de acuerdo en que no se puede volver atrás de ninguna manera, que hay que seguir adelante, pero no a cualquier precio. Hay que seguir adelante despacio y de una manera más humana. Eso es lo que echa de menos la gente aquí. Un poco más de justicia social, un poco más de humanidad, que se tenga más en cuenta al individuo, a la familia, a los más desprotegidos, los niños y sobre todo los ancianos, que tienen las jubilaciones más bajas. Claro, un equilibrio entre capitalismo y comunismo, como más o menos hicieron los países de Noruega, Suecia, Dinamarca. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Vic. Un gusto. Mucho gusto. Pues muchas gracias por la pregunta y por la respuesta también. Pasa muy rápido el tiempo. Nos queda tiempo para 2 preguntas y les propongo que tengamos el sorteo y después si vi que estaría dispuesta a quedar con nosotros, los demás que quieren preguntarle, no sé si Vic puedo pedirte este favor,
pero... Yo con ustedes no tengo reloj, no he aceptado contrato para mañana, así que, aunque aquí son las 11 de la noche, yo soy un murciélago y estoy a su disposición. sé que ya es una hora muy tarde en Hungría. Y Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Me lo estoy pasando muy bien. pues, le doy la palabra a Julio, que él quiere, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, Vicky. Norion Köszönöm mindent. Me encantó toda tu elocución respecto a lo de la Unión Europea. La parte literaria la conozco bastante poco, honestamente. Una vergüenza. Y me indigna muchísimo las noticias que se dan en este país por las noticias o lo que se dice sobre Hungría o en general de los noticieros europeos. Tengo contacto con varios húngaros y creo que conozco en primera persona y tengo una postura completamente a favor del gobierno. Y especialmente con respecto a la inmigración. Hungría ha sido históricamente la protectora de lo que es hoy la Unión Europea, que la pagó con su dinero, con su sangre, sus vidas, la protección por la invasión de los islamitas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vivís en la ciudad de Sopron, que es una de las ciudades de nuestra familia. Bueno, muchas gracias. Quisiera decirte 1000 cosas, pero bueno, hasta acá llego, le doy lugar a los demás. Estoy en Facebook, cualquiera de ustedes puede encontrarme en Facebook y si quieren que sigamos charlando en privado, en mensaje o seguir las cositas que suelo publicar allí, encantada. Encantada. Nagyon szívesen, én köszönöm, y ahora que he mencionado esto de Sopron, no solamente vivo aquí, el motivo, yo vine aquí porque cuando cayó el muro, yo había pasado algunos veranos de adolescente, todavía bajo el comunismo duro en Hungría, en la ciudad de el pequeño pueblo de Visegrad, o Dunakanyarban, donde tenía tíos abuelos. Mi madre, con grandes dificultades, consiguió un visado para mí. A ella no la dejaron entrar, pero a mí, como yo era chiquita, sí. Entonces yo pude comprobar cómo se vivía aquí entonces y cómo se vivía fuera, en Occidente. Y yo noté de repente que ese idioma que hablaban mis abuelos, y solo mis abuelos en toda España, ese idioma raro, acá lo hablaba todo el mundo. Entonces, yo me sentí inmediatamente en casa y decidí, cuando termine la universidad, de alguna forma voy a volver a Hungría. Y Dios quiso que consiguiera un trabajo autónomo como periodista y traductora e intérprete que me permitió venir a vivir a Sopron, pero viajando por toda Europa. Y lo que quiero decir es eso, yo fui a Sopron porque me sentía aquí en casa, a gusto, entre mi gente, pero me quedé en Sopron 30 años, porque durante los últimos 30 años yo he visto directamente, por viajar por toda Europa, cómo se ha deteriorado la situación social, de seguridad, de satisfacción de la gente. Yo los primeros años, hace 10 años yo iba a Bruselas desde Sopron en tren, era un viaje de 16 horas, tenía que cambiar varias veces, no me importaba. Desde hace 5 años no lo hago, ¿por qué? Porque es demasiado peligroso. Porque te roban en el tren y fuera del tren, en las estaciones, al cambiar. Yo llego a Bruselas y voy con ojos en la nuca. Yo ya no utilizo el transporte público. Me he mudado a una habitación, a una casa de patrona, donde solo tengo 20 minutos a pie hasta el barrio de las instituciones comunitarias, donde trabajo como intérprete. Pero desde el momento en que yo llego a Bruselas hasta el momento en que regreso en avión a Viena, yo noto la inseguridad, noto el temor, noto las tensiones. Yo allí soy extranjera, no tengo derecho a decir nada en ese sentido. La extranjera allí soy yo. Por tanto, ellos que vivan como quieran. Pero yo no quiero vivir en una ciudad donde no puedo salir por la noche, porque en el barrio a mí me acosan, bueno, es peligroso. Bruselas es peligroso. Allí roban, rompen coches, atacan a mujeres, entran en casas, no es agradable. Y como Bruselas, también Alemania. Yo estuve en Alemania, pasé un año de estudiante en 1986-87, cuando mi papá cantaba de solista en la ópera de Mannheim.
estudiando allí. Y era un país donde yo con 16 años podía salir a cualquier hora del día o de la noche, ir a la ópera, ir a las clases de esgrima, ir a la universidad, no pasaba nada, no había problemas. Ahora, en Alemania, yo no me siento segura ni de día ni de noche. Y tengo muchos parientes que viven allí y que me dicen exactamente lo mismo. Es cada vez más intolerable. Hay tantos barrios de exclusión, lo que llaman no-go areas, donde no se puede entrar. Eso en Hungría es inconcebible. Yo llego a Hungría y se me cae todo el peso de encima. Porque me siento segura, porque me siento tranquila. Incluso en Viena, donde yo he trabajado y sigo trabajando, durante muchísimos años yo salía de la ópera a la 1 de la mañana y me iba por la noche atravesando un parque a oscuras. No es que me pasara nada, es que ni siquiera tenía la sensación de que me podía pasar algo. Ahora, un taxi de puerta a puerta. La gente ya no deja salir a los niños a la calle a jugar. Siempre los tienen vigilados. No se puede vivir así. Eso no es progreso, eso no es avance, eso no es multiculturalismo, ni es integración, ni es nada, ni para ellos, ni para nosotros. Se puede hacer de muchas maneras, pero no creo que la mayoría de los países lo estén haciendo de la manera en que le gustaría a la población como ustedes y como yo. La gente que trabaja, los niños que van a la escuela, los abuelos que se preocupan por su familia. Esa es mi opinión y mi experiencia personal como persona que recorre Europa con mucha frecuencia. Y que ya le digo, cada vez que vuelvo a Hungría, yo es que beso el suelo. Pues antes del sorteo, ahora vamos a tener la última pregunta y les propongo y le agradezco a Vic que todos los que tienen preguntas podrán hacerlo, pero después del sorteo. Y entonces, pues vamos a organizar de esta manera. Y muchas gracias, Vic. Y le doy la palabra ahora a Pablo Pérez. Buenas noches de España. Muchísimas gracias por su intervención en la conferencia. La verdad es que suscribo todo lo dicho. Y bueno, me gustaría pedirle mis disculpas porque no escuché justamente en el momento preciso en el cual usted mencionó sobre el PIB en este año post pandemia en Hungría, por si sería tan amable de repetirlo. Y también sí al principio del confinamiento, donde dijo que era obligatoria la mascarilla. Muchísimas gracias y lo siento la molestia. Saludos. Muy buenas noches desde Sopron. Saludos a España. Pues primero la pregunta más sencilla, la mascarilla. Era obligatoria llevarla cuando uno iba a comprar a las tiendas de alimentación, a las farmacias, a los bancos, a lugares públicos, por ejemplo, ayuntamientos, escuelas. Los hospitales estaban cerrados, ahí no podían entrar más que los enfermos y el personal sanitario. Por ejemplo, las estaciones de trenes, de metro, autobuses, en fin. Y ¿cuál era la otra? Era sobre el PIB. Ah, sí, espera, ahora mismo se lo digo. Aquí lo tengo. Para este año 2020, según Eurostat, el crecimiento que se prevé, por ejemplo, para Hungría, no solo Hungría, sino Hungría, Chequia, Eslovaquia, Croacia y Eslovenia, es superior al 3%. Mientras que para el año 2021, esto puede cambiar, lo sabemos, por la pandemia y por muchas otras cosas, pero en principio la proyección es que va a ser otra vez de más del 3%, perdón, el 2% en 2020 y más del 3% en el 2021. Están entre los países que más van a crecer. Pues muchísimas gracias, muy amable. De nada, con mucho gusto. Gracias, Vic. Pues ahora, entonces, no hemos hablado lo que deberíamos hacer, de que Vic es escritora, tiene libros excelentes y ahora vamos a tener el sorteo. Le voy a pedir la ayuda de Vic porque vamos a presentar sus libros de una manera muy breve. Le voy a compartir las imágenes de las portadas, que son unos 4 libros, 4 portadas, vamos a ver, y después voy a explicarle cómo vamos a organizar el sorteo.
pues vamos a organizar de una manera siguiente, de que hay 4 libros y vamos a plantear 4 preguntas. Cada pregunta se va a referir al contenido de lo que hemos escuchado hoy por la tarde en la conferencia de Vic. Y bueno, después de la presentación de cada uno de los libros, pues les pido que en el chat escriban la respuesta de cada pregunta y entonces pues vamos a dar o Vic va a regalar el libro correspondiente a la pregunta y va a responder de una manera más rápida. Y bueno, pues entonces ahora, Vic, te doy la palabra, si podrías decir algunas palabras de cada uno de tus libros. Pues muy bien, con mucho gusto. La portada que vende el primero es el Diccionario de Regionalismos de la Lengua Española, que escribí junto con mi tío en 1997 y lo publicó Editorial Juventud de Barcelona. Y contiene decenas de miles de términos de regionalismos de las regiones de España, de Latinoamérica, de Filipinas, de África, de todos los lugares donde hemos encontrado expresiones españolas que no se conocen en los demás lugares. Por ejemplo, aquí es este diccionario que tiene 599 palabras, no, más, 600 palabras, de 600 páginas, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, Sapan, Filipinas, Sibucao, árbol papilionáceo. Abriendo al azar, mambear, Colombia, mascar coca. Escorchar, Río de la Plata, molestar, dar la lata, que es la expresión castiza. Cubanicú, Cuba, planta eritroxilácea, cuyas hojas secas y pulverizadas se emplean para curar llagas y heridas. Y ahí viene el nombre en latino, que no pronuncio porque me quebraría la lengua. Es decir, es un diccionario muy completo, muy útil para aquellos que sean lingüistas o profesores de español o simplemente que les guste ahondar un poco más en sus conocimientos de la lengua española y de cómo se habla en todos los lugares del mundo. Es un diccionario terminológico y también incluye algunas expresiones hechas y refranes. Pasando a la siguiente. Esta es mi primera novela histórica publicada, El lirio de fuego. Tiene 570 páginas, tiene muchas ilustraciones originales mías en blanco y negro y es una novela histórica de aventuras de capa y espada, escrita como un homenaje a los libros de Alejandro Dumas, que están entre mis favoritos de la infancia. Los protagonistas de esta novela son 2. Por un lado, el cardenal Richelieu, el malo de los 3 mosqueteros, que aquí es uno de los protagonistas, y aquí narro su ascenso dentro de una familia pobre, de la baja nobleza, luchando contra todas las contrariedades que se pueden imaginar, contra la enfermedad, contra la locura, contra la miseria, contra todos los enemigos que los rodeaban, porque era la época de la guerra de los 30 años y la guerra de religión, y cómo este hombre, que era un oscuro obispo de provincias, llegó a lo más alto del poder en Francia, llegó a primer ministro, pero a costa de sacrificar a varios miembros de su familia, entre ellos una hermana, yo la llamo la hermana maldita, Isabel, cuya existencia se mantuvo en secreto durante 400 años, porque esta mujer rompió todas las normas de la sociedad de la época y de su propia familia y cometió un error o un delito, porque en aquella época era un delito, y fue enamorarse de un médico y escaparse con él y casarse con él en secreto. Entonces la persiguieron, a ellos 2 los persiguieron, los condenaron a muerte, bueno, y el cardenal ordenó que su existencia quedara completamente borrada de todas las crónicas y de todos los libros. Esa es una parte, una vertiente de la historia del cardenal y de su familia silenciada, que se entremezcla con la historia de Milady, la otra mala de los 3 mosqueteros, desde sus orígenes. Dónde nació, de quién era hija realmente, cómo se crió, por qué era extraordinaria, cómo ascendió también desde
una niña pobre, repudiada por su familia, encerrada, perseguida por la Inquisición, raptada por bandidos. Bueno, cómo hizo carrera por su ingenio y por su inteligencia y por las artes del disimulo, hasta convertirse en una gran dama en la corte de Inglaterra y después de Francia, y en una de las espías de Richelieu. Y está bastante bien documentada, está basada en mi época y en mi personaje literario favorito, que es Richelieu, y entremezcla esas dos historias para tratar de resolver los dos enigmas que se plantean al principio. Esa es El lirio de fuego. Y está escrita con un estilo muy clásico, pues como las novelas de Alejandro Dumas. Es para entretenerse, para evadirse, para sumergirse otra vez en la época de los mosqueteros. El siguiente libro, este no lo he escrito yo. Esta es la versión de La tragedia del hombre, de Imre Modač, primera versión en castellano, traducida por mi tío, e ilustrada, tiene muchísimas ilustraciones, por mi abuela, que era una gran artista, Cruixonel Odile, que era además restauradora, pintora. Se educó con Joshi Kalmos, que no sé si les suena, era un gran pintor y restaurador, y en cada capítulo tiene una ilustración de ella. Entonces, pues esta es el tercer libro que les ofrezco para el sorteo. Es una edición que no se encuentra fácilmente. Y luego, el cuarto libro se acaba de publicar en España, se titula La voz y la espada. Es una novela también de aventuras, de capa y espada, literalmente, basada al 100% en personajes y en hechos reales. Y es la historia, la vida, de una de las mujeres más extraordinarias, más estrafalarias y más increíbles que ha habido en la historia. Julia d'Aubigny, una mujer que fue huérfana, fue una niña prodigio de la esgrima porque la educó su padre, que era un ex mosquetero. Cuando era adolescente solamente se convirtió en la amante del hombre más poderoso de la corte de Luis XIV, el rey Sol, en Versalles. Y se crió allí, entre mozos de escuadra, entre pajes, y se convirtió en la espadachina más peligrosa de su tiempo. Ella se batía sola contra 3 hombres a la vez, por ejemplo. Pero no solo eso, es que además esta mujer, que fue bandida, también fue fuera de la ley, era travestida y era bisexual. Entonces ella se hacía pasar tanto por hombre como por mujer. Y se enamoraba de novicias, las raptaba del convento, incendiaba el convento. Todo esto está históricamente demostrado. O sea, no me he inventado nada, como digo, por raro que suene. Era una vida totalmente extravagante. Y además de esto, y de enamorar a príncipes, a reyes, a condesas, a generales, a bandidos, resulta que descubrió, cantando por los caminos de Francia, mientras era una fuera de la ley, descubrió que tenía una buena voz. Y la descubrió un empresario que la llevó a la ópera de Marsella. Y esta mujer resultó que era un talento natural y se convirtió en muy poco tiempo en la primera diva contralto de la historia de la ópera. En aquella época dominaban los castrato y las sopranos, pero no las contraltos. No había papeles para ellas, no se escribían sencillamente. Pues bien, la voz de esta mujer era tan extraordinaria que los mejores compositores de la época escribieron papeles de solista para ella. Y bueno, esta mujer tuvo una vida, como digo, muy movida, se enfrentó varias veces al jefe de policía de París, que trataba de capturarla y no podía, tuvo que exiliarse, ir a Bruselas, en fin, tuvo una vida de lo más aventurera. Hay un montón de anécdotas muy, muy curiosas. Era una mujer con un gran sentido de la justicia, quizá por la persecución que había sufrido ella. Y cuando cumplió 35 años, en la cima de su fama, desapareció. Desapareció de la faz de la tierra. Y con ella desapareció un nieto del rey de Francia, del rey Sol. Y nadie sabe qué fue de ellos. ¿Los mataron? ¿Los encerraron en la Bastilla para siempre? ¿Escaparon? ¿Ella se refugió en un convento con el niño? Nadie lo sabe. Entonces yo propongo una solución a ese misterio. La vida de esta mujer ha estado silenciada durante muchísimos años, primero por lo casi increíble que resulta de creer, y luego porque, como se habrán hecho a la idea,
era un muy mal ejemplo para las mujeres de su tiempo, que se supone que tenían que quedarse en casa, cocinar y ser buenas esposas y madres. Pues ella fue todo lo contrario. Fue una mujer díscola, rebelde, inteligente, atrevida, pionera en muchas cosas, y me llamó tanto la atención cuando empecé a investigar sobre ella que dije, esta novela la tengo que escribir. Esta novela también la he ilustrado, cada parte tiene una ilustración mía, además tiene 2 capítulos que he escrito en verso, imitando los panfletos satíricos de la época, y es una novela que he escrito sin ningún adjetivo. Es un pequeño aliciente adicional. Como era una mujer, un personaje tan directo, tan honrado, tan íntegro, digo, la única forma de escribirlo es directo, quitándole todos los adornos y todo lo superfluo. Y creo que hasta ahora el resultado comercial le da la razón. Esta es mi niña bonita, La voz y la espada, Julia d'Aubigny, conocida por La Mopa. Y estos son los 4 libros que tengo para ofrecerles. Ah, una advertencia. La tragedia del hombre es un clásico para todos los públicos. El diccionario también. El lirio de fuego con reservas también. Hay algunas escenas de violencia, pero un poco explícitas, salvo 1 o 2. La voz y la espada decididamente es una novela de adultos y para adultos. O sea que si hay alguien menor de edad que esté concursando, por favor que no se la pida, porque es una novela pues explícita igual que Julia, ya les digo, travestida y bisexual. Y claro, sale lo que tiene que salir. Muy educadamente, muy finamente, ahí no hay pornografía ninguna, pero es explícita. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Vic. Felicidades por tus libros y pues espero que tengamos tiempo suficiente. Yo voy a compartir entonces la primera pregunta y Vic presentó 4 libros y el primer libro era el diccionario y entonces la persona que va a poder responder a la pregunta siguiente en el chat, por favor. La persona que me van a responder de una manera más rápida va a recibir el libro. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes serán los escritores latinoamericanos que viajaron a Hungría en los 60 y les gustó tanto que escribieron un libro de recetas en prosa y en verso? Pues muy bien, pues ya tenemos la respuesta de Gaby Zilli, fue la persona más rápida. Asturias y Neruda. Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda, la respuesta correcta. Entonces, felicidades, Gaby. Y bueno, cada uno de que van a recibir un libro, les ruego que después deja su dirección. Bueno, pues vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba la revista cubana que publicó poemas de Beppe Fischaro? Entonces, todavía nadie ha respondido. ¿Cómo se llamaba la revista cubana que publicó poemas de Sándor Petőfi? La Habana Elegante, Cristian Moreno Todd. Eso es. Él pues, el segundo libro que nos presentó Vic es para usted. Y entonces, felicidades. La tercera pregunta es... ¿Cómo se llama el programa de intercambios de estudiantes de la Unión Europea? Hemos escuchado mucho. Erasmus. Carola Fredes ha respondido correctamente. Erasmus. Perfecto. Y muy bien. Pues Carola Fredes y pues
La tragedia del hombre, este es el libro que, pues, para ella. Y bueno, pues como último, la última pregunta es, ¿cuál era el apodo del diplomático español que salvó a miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial? El ángel de Budapest, genial. Leo, buen merecido como premio de toda su ayuda, que muchas felicidades. Pues entonces, genial, muchas felicidades. Y bueno, les pregunto que en privado me comunican todos los correos y entonces yo se lo voy a pasar a Vic, que ella es tan generosa que ha ofrecido que se le vaya a enviar personalmente estos 4 libros. Y bueno, con los detalles, cada uno de ustedes que han recibido un libro, pues nos vamos a arreglar el envío. Pero para no robar más el tiempo, podríamos volver a las preguntas. Les agradezco a su paciencia y entonces hace mucho tiempo que László Orbán quería preguntar y le doy la palabra. Por favor, active su micrófono. Y bien, Vic, sí, gracias. László, ¿nos escuchas? Bueno, no sé si László nos escucha. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera, digamos, volver al primer tema sobre la inmigración. Indudablemente en Hungría, o sea, contra Hungría hay una especie de campaña y que fundamentalmente se apunta a la llamada cierre de las fronteras y del muro, etcétera, ¿no? Ahora, hay 2 cosas que indudablemente ya mucho antes, en Ceuta, en la norte de África, que es una ciudad española, yo he visto que han erigido un muro de 16 metros, ¿no? Justamente para evitar la inmigración ilegal. Ahora, en el caso de húngaro, indudablemente lo que se trata de evitar lo ilegal, porque todos los países de la frontera de Schengen tienen la obligación de revisar, digamos, todos los documentos de la entrada y tampoco pueden dejar a ir a otros países sin haber sido, digamos, legalizado la entrada. Ahora, hay una cosa que yo había preguntado una vez al embajador alemán, que por qué, digamos, todo, por supuesto, todo ni cuando se había originado por Alemania, cuando Merkel dijo de que, digamos, bueno, deja entrar a todos, después se arrepintió. Y han dicho de que la Constitución alemana tiene una cláusula para ayudar a todos los refugiados, ¿no? Ahora, el tema final es que Hungría no puede estar, digamos, sancionado o objetado para, digamos, por un caso que se trata de evitar el cumplimiento de la Unión Europea sobre Schengen, ¿no? No sé, digamos, eso se había aflojado un poco antes, o de qué manera, digamos, el gobierno húngaro está haciendo lobby tratando de defender, digamos, este acto legal, lo que se ha hecho con respecto a la cierre de la frontera. Pues muchas gracias por su pregunta. Sí, el gobierno sigue defendiendo a ultranza que las fronteras no solamente son húngaras, sino que son fronteras exteriores de la Unión Europea. Así que Hungría tiene la doble obligación política y estratégica de controlar a las personas que entren en el territorio de Hungría y a la vez en el territorio de la Unión Europea.
y no va a renunciar a esa responsabilidad ni se la va a ceder a ningún otro país ni a ninguna otra instancia. Esa es competencia de Hungría. Existe un principio universal que es el de la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras de un Estado soberano. Si un húngaro viaja al extranjero, le piden el pasaporte, le piden la identificación, le preguntan el motivo de su viaje. No puede ser que, a la inversa, todos aquellos que desean entrar en Hungría lo hagan sin presentar un documento válido, sin exponer sus motivos justificados y sin dar ninguna información. Eso no es de recibo. Hungría no es una estación de ferrocarril, vamos a decirlo así. Y con todos los respetos para el señor embajador de Alemania, yo le diría, sencillamente, que recuerde lo que pasó la última vez que Alemania se trató de interferir en los asuntos de Hungría. La cosa terminó muy mal, para Hungría, para Alemania y para el resto del mundo. Yo que él no lo haría, porque además, ¿desde cuándo Hungría es parte de Alemania y Merkel puede decidir, Merkel o cualquier otro canciller o jefe de Estado extranjero? Nadie puede decidir sobre las cuestiones húngaras, solamente el pueblo soberano húngaro, y es lo que estamos haciendo. No necesitamos que nadie de fuera nos diga lo que tenemos que hacer. Y esa es la postura del gobierno húngaro. Y en eso no ha cambiado. Muchas gracias, Chris. Pues me quisiera dar la palabra ahora a Gabriel Zilli, pero como hay muchas personas que quieren tener una pregunta, les sugiero que lo escriban sus preguntas en el chat y se les prometo que voy a pasar todo a Vic, pero tampoco queremos robar mucho tiempo suyo, es decir, que va a ser imposible con esta sesión. Estoy a su disposición. Las preguntas, yo de alguna manera tengo que organizar este evento. Bueno, ahora le doy la palabra a Gaby, por favor. Hola, sí, no, mi pregunta era más relacionada al tema de que, viendo la escala, el salario que se obtenía en Hungría relativamente no era muy bueno y que el tema de las pensiones también eran muy bajas. Si creen que unificando la moneda que se utiliza en la Unión Europea, sería el euro, ¿cree que Hungría crecería más rápido económicamente o no lo ve viable? Pues eso es un poco la pregunta del millón. Nadie sabe realmente hasta qué punto entrar en la zona euro, aunque Hungría podría, nos aportaría estabilidad en todo lo demás. La cuestión es la siguiente. Cuando entraron en la zona euro países que ya económicamente eran fuertes, con sueldos altos, un alto nivel de vida y poder adquisitivo, como por ejemplo Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, incluso Italia, entonces el euro no fue un trauma para ellos en ese sentido, porque era una moneda fuerte. Ahora, cuando entraron países débiles económicamente en la zona euro, por ejemplo, España, Portugal, Grecia o Chipre, fue una catástrofe, porque la gente de la noche a la mañana perdió una enorme capacidad adquisitiva. La peseta española no era tan fuerte como el euro, pero era una moneda estable y sólida. Ahora, o sea, le pongo un par de ejemplos. Antes, con 100 pesetas, se podía tomar uno un café en cualquier cafetería. Ahora, ese mismo café, en euros, les cuesta el doble. O sea, ha sido una pérdida de capacidad adquisitiva brutal. Los sueldos no han subido tanto. Han subido un poco, sí, pero no han subido tanto. Y lo mismo pasa con las pensiones. Por ejemplo, en Portugal. En Portugal, la jubilación, la pensión media, es de 400 euros al mes. Mientras que en Bélgica o en Holanda es de más de 2.000 euros. Si Portugal hubiera conservado el escudo, no hubieran tenido grandes pensiones, pero hubieran podido pagar las facturas y comprar alimentos con ella. Ahora no pueden. Hungría no tiene todavía la capacidad adquisitiva, tampoco en florines, como para dar el salto al euro. Las pensiones húngaras ahora son cambiadas al euro
200, 300, 400 euros, en algunos casos académicos, personal superior, pues 500, 600, 700 euros. Pero si Hungría entrara en la zona euro, todos los demás precios que ahora están en florines, los alimentos básicos, los servicios de transporte, etcétera, aumentarían automáticamente, que es lo que pasó en todos los demás países pobres. Así que la gente tendría una moneda fuerte, pero todo lo demás se encarecería. Y eso es un peligro. Yo creo que el gobierno hace muy bien evitando entrar de momento en la zona euro. Podríamos, ya digo, todos los criterios de déficit, de crecimiento, los tenemos. Pero es mejor que no lo hagamos de momento. Porque además hay otra cuestión, las inversiones extranjeras en Hungría. Si Hungría no tuviera sueldos relativamente bajos y unas condiciones fiscales muy favorables, habría muchísimas empresas extranjeras que dan muchos puestos de trabajo, Audi, Mercedes, Suzuki, BMW, algunas farmacéuticas, que se marcharían a producir, pues no lo sé, a lo mejor en Bulgaria, donde tampoco tienen el euro, o a Turquía, que está fuera de la Unión Europea, pero se quedan en Hungría de momento. Y eso es una ventaja por el florín, eso es un criterio importante para ellos. Imagínense que entramos en la zona euro y de repente tienen que duplicar los salarios. ¿De qué le sirve a la gente que de repente cobren mucho más si se quedan sin su puesto de trabajo? Y no encuentran otro equivalente. O sea, hay que saber sopesar muy bien, tener un poco presentes también los aspectos negativos que ya han afectado, de hecho, a muchos países pobres de la Unión Europea que entraron en la zona euro. No lo calcularon y han sufrido y siguen sufriendo muchísimo. Es una pregunta muy complicada y muy buena. Muchas gracias una pregunta, por tu pregunta. La votación. Quisiera dar la palabra a Pamela Lepe. Ella es la siguiente, quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes, estoy hablando desde Chile. Vic, agradecida. No sabes lo que ha sido para mí este regalo. Sándor Márai es mi autor favorito. Hoy día estoy de cumpleaños, estoy encerrada sin mi familia y tú has sido mi familia. Así que te lo agradezco enormemente, me emocionaste mucho. Escucharte la historia del último encuentro fue wow. Así que los astros se alinearon y desde Chile, agradecimiento total. Mi Pamela, pregunta, dime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me ha emocionado lo que has dicho. Por favor, pásale también tus datos personales a Tibor y te mando una pequeña sorpresa y feliz cumpleaños, ¿de acuerdo? Gracias, te agradezco. La verdad es que este ya ha sido un regalo. Cuando uno dice los milagros existen, existen. Y la verdad es que quería contarte, me llamó la atención mucho el tema de cómo ha manejado Hungría la pandemia. No sé si sabrás que aquí en Chile se ha tratado de manejar bien, pero no ha funcionado. Y algo que me ha llamado mucho la atención, que me da la sensación que ha pasado en todos los países latinos, es la irreverencia y la falta de respeto de los ciudadanos. Muy poca conciencia social. Mi pregunta, si en el modelo empleado en Hungría quizás ha habido una muy buena participación de la población y si en tu opinión esto obedece a educación cívica, la experiencia de la guerra, quizás la naturaleza etaria, a lo mejor son gente mayor. ¿A qué obedece según lo que tú piensas? Porque por lo que indicas, ha habido una muy buena participación de la población, no así en América Latina. Eso y muchísimas, muchísimas gracias tanto a ti como a Tibor. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Hay gente que está esperando a su turno para poder preguntar. Me alegro mucho que ojalá que no olvide a dar la palabra a nadie. Pues Pamela, la pregunta en realidad tiene una respuesta doble. La buena respuesta en Hungría contra la pandemia se debió a una simbiosis entre la población y el gobierno. Desde el primer día, a diferencia de otros estados, el gobierno no cayó la importancia del virus, no negó que era peligroso y muy contagioso, no le quitó importancia como hicieron otros. Dijo que era peligroso, que podía matar, que podía causar secuelas muy importantes para toda la vida, que el país era pequeño y pobre y no estaba preparado para tratar a tantos
contagiados, como por ejemplo en Italia, y para eso pedía el apoyo de la población, que sin la población no lo iba a conseguir. A cambio, el gobierno prometió y cumplió informar cada día a la misma hora un equipo de un militar, un sociólogo, la jefa del Servicio Sanitario Nacional, etcétera, de cuál era la situación. Cuántos contagiados, cuántos muertos, dónde, qué es lo que, dónde, qué tendencias había, positivas o negativas, qué es lo que estaba haciendo bien la población, qué es lo que podía mejorar. Y todas las mañanas, incluso hoy, a las 8 de la mañana, el primer ministro Viktor Orbán habla en directo en Kossuth Radio a toda la población y les explica todo lo que le mandan preguntas y él explica. Y él dice todo lo que está pasando y lo que quieren saber. La población se siente protegida, se siente tomada en serio, siente que no los tratan como si fueran niños pequeños o que no tienen derecho a saber. No, una población que se siente respetada y apoyada responde con apoyo y con respeto. Y luego está la otra vertiente de la propia población. Los húngaros en general siempre han sido muy pacientes, muy sufridos, muy frugales, muy respetuosos, que hoy no podemos salir para ir a misa o para visitar al Tito José, o no podemos comprar un libro, o no podemos ir a ver a los nietos y comer un helado con ellos. No pasa nada, mañana será otro día, podemos vivir sin ello. Y esa es la forma realmente de hacerlo. Y todos se vigilaban y se preocupaban unos por otros. Esas son, creo que cuando hay una confluencia de ambas cosas, que el gobierno realmente habla a la ciudadanía, le informa, le cuenta las cosas como son. Observación personal. Mi tío abuelo, uno de ellos, murió hace poco, era uno de los patólogos, de los forenses del Hospital Sant László de Budapest, donde también se practican autopsias a muertos por COVID y se hacen evaluación de test y muestras de biopsias y todo eso. Y él era patólogo y se ocupaba también de eso. Murió hace pocos días de cáncer terminal. Y él decidió trabajar casi hasta el final porque dijo, yo ya no tengo nada que perder, yo voy a morir con las botas puestas. Eso también es típico húngaro. Y él dijo que el gobierno no mentía, que las cifras son las correctas. Ni las han inflado, ni las han reducido a la mitad para que no haya pánico. No, el gobierno ha dicho desde el principio, nos ha tratado como adultos. Estos son los hechos. Esto es lo que tenemos que hacer todos para controlar esto, más o menos. No podemos darles garantías de que vaya a funcionar, pero creemos que esta es la mejor forma de actuar y les pedimos a todos su colaboración ciudadana. Entonces la gente dijo, pues claro. Muchas gracias por su respuesta, Edith. Les pido a todos, especialmente a aquellos que han conseguido algún libro hoy con el sorteo, que yo voy a escribir mi correo electrónico al chat y por favor que me comunican sus datos para que yo pueda adelantar a Vic. Si no van a hacerlo, no voy a ser capaz de conseguir las informaciones. Por eso, ahora mismo yo le escribo mi correo electrónico en el chat y entonces yo les invito a todos los demás para que me contacten. Estaría encantado para avisarles y enviarles informaciones sobre nuestros próximos eventos. Muchas gracias por su cooperación y ahora les ruego si alguien que quisiera poner una pregunta y le he olvidado, por si acaso se me avise, por favor. Porque yo no veo ninguna mano levantada. Bueno, pues... Quisiera hacer... Hola. Quisiera hacer una pregunta, digamos, relacionada con el aspecto monetario. Varias veces lo he hecho para economistas que venían del gobierno húngaro. ¿Por qué no se recorta 2 ceros del florín? Actualmente, si están hablando de miles de millones, y gasta muchísimo más papel o más trámites de marcar tantos ceros y además complica todo. Eso lo han hecho, o sea, en este caso serían, digamos, 3 florines, un euro o 2 florines, no sé, una cosa así, ¿no? Eso se ha hecho en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una inflación importante,
se ha hecho en la Argentina 2 veces, justamente por la evolución inflacionaria, llegaron a cifras muy altas. Eso, digamos, acá en la Argentina hemos recortado esos ceros en una moneda que había anterior, y en Hungría yo creo que sería sumamente práctico que de esa manera simplificar, y entonces estaría mucho más fácil las transacciones. Y una pequeña acotación, que con respecto a la entrada de euro, digamos, todo lo que había dicho, la mayoría es correcto, pero en cuanto al encarecimiento no se produciría, porque era justamente el caso de España, cuando yo estuve ahí, hubo una expectativa continua de que van a matar los precios, pero en realidad los precios quedaron a los 10 años después de haber introducido el euro al mismo que acá entonces en algunas cosas alimentarias. Pues gracias por la pregunta y por la observación. A ver, empiezo como el cangrejo, de atrás hacia adelante. A ver, yo he vivido en España desde 1975 hasta 1993 y luego he vuelto cada verano y tengo familia allí. Así que he seguido muy de cerca la evolución del euro. Todo se ha encarecido, al doble o más. Los alquileres, los medicamentos, algunos productos de primera necesidad, la gasolina o el gasóleo, según. Prácticamente todo, el material escolar, la ropa. Yo lo he visto porque tengo la manía de conservar las facturas de los objetos que voy comprando simplemente para saber si tengo que devolverlos o arreglarlos o reclamar o lo que sea. Y tengo muchas facturas de aquella época, antes y después de la zona euro. Y recuerdo muy bien que yo trabajaba entonces en la agencia EFE y ganaba 100.000 pesetas. Y 100.000 pesetas, con 100.000 pesetas pagabas el alquiler de tu departamento, podías tener el abono mensual del transporte, podías comer 3 veces al día bien, podías comprar tus medicamentos, podías ir al cine, podías comprarte algún libro, algún caprichito de unos nuevos zapatos o algo así. Hoy día, eso que yo ganaba ahora, pues no te daría ni para pagar, te daría para pagar 2 semanas de alquiler y nada más. Nada más, es que nada más. En Madrid, donde yo vivía, nada más. Lo he vivido, o sea, todo ha subido, ha sido una inflación enorme. En cuanto a quitar números de ceros, eso no es serio, perdón. Eso es tan poco serio como cuando el gobierno estadounidense dice vamos a imprimir trillones, millardos de dólares. No, con eso lo único que hacen es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no es una solución, eso es un parche. Y el problema que van a dejar allí para el día de mañana va a ser muchísimo peor. Eso es eludir la responsabilidad de hoy y dejárselo al gobierno siguiente. Eso no se hace. Además, con suprimir ceros no se quita el problema. O sea, la Unión Europea pide unos criterios determinados de convergencia económica nacional, a nivel de inflación, de déficit público, de balanza comercial, importación, exportación, en fin. Y Hungría ha conseguido una estabilidad X a costa de mantener el florín tal como está. Que tenemos una cierta inflación, ¿que eso se soluciona quitando ceros? No, de ninguna manera. Eso es engañar a la gente. Y la gente no es tonta. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. El precioso billete nuevo que me pone ahora, 3 florines, que dicen que vale 3 euros, no me compra más que ayer y mañana me va a comprar menos de la mitad, porque esa es la evolución natural de las cosas. Eso no funciona así. Si el florín no es fuerte, no consigue estabilizarse solo, ni quitándole ceros, eso es una operación de maquillaje, ni entrando en el euro demasiado pronto se va a solucionar. Al contrario, yo pienso que el gobierno hace muy bien manteniendo el florín como está, manteniendo la flexibilidad de poder devaluarlo cuando haga falta, sin dejar que se le escape la inflación, porque, a ver, Hungría no es Zimbabue. No tenemos, nuestra inflación es del 10 al 15% en algunos productos, no en todos, pero no es del 30, 50, 100, 200%. Y no lo será. ¿Por qué? Porque el gobierno no lo va a permitir. Y esta cuestión de quitar ceros no se hace. En la Unión Europea no se hace, no se puede hacer y no se debe hacer. Imagínense que todos los demás países lo hacen.
Si lo intenta hacer Bulgaria o Rumanía o cualquiera de los otros países que todavía están en la zona euro, eso no sería además jugar limpio con todos los demás países de la Unión Europea que ya están en la zona euro. Hay que respetar todos las mismas normas o no jugamos ninguno, aunque unos estén en el euro y otros no. Eso es lo que pienso yo. Que no soy economista, me disculpo de entrada. Muchas gracias, Vic. Quisiera dar la palabra a Sonny Poyor. Quiere intervenir, Sonny. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Tibor. Bueno, primero agradecerle, Vic, por tamaña presentación, que nosotros estamos muy, muy orgullosos de haberlo escuchado y de haber aprendido, porque así lo manifiestan casi todos los que están escribiendo acá. Pero yo quería, a propósito, hacerle una propuesta que tiene que ver con volver a reunirnos, sin poner un día, ni tampoco el tema. Eso lo podremos ir coordinando más adelante, pero todavía, y a pesar del tiempo que ya transcurrió desde que comenzamos, todavía hay 30 participantes en la conferencia suya, y entonces eso demuestra que el interés realmente ha sido magnífico y tal vez, si a usted le parece y a la audiencia le parece, podemos organizarlo otra vez. Pues con muchísimo gusto. Me encantaría, y la verdad es que me lo he pasado muy bien y me han encantado las preguntas y la participación de todos y de todas. Me ha gustado mucho, mucho. Bueno, muchísimas gracias. Me siento personalmente muy honrado que hayamos podido realizar este evento. Quisiera darle las gracias sobre todo a Vic, pero también a Sonny Poyor, a Leo, a Miki Kerekes, a Susi Beseni. Pues tengo el miedo de que voy a olvidar mencionar a alguien, porque sí que tengo un grupo fenomenal que me está acompañando, no solo aquí en Chaco, en Villa Ángela y en Dugrati, pero de parte de yo, la verdad es que todos los días recibo señales de amistad de la diáspora húngara y para mí es una experiencia que no voy a olvidar. Y pues le agradezco mucho a Vic por compartir estas incluso dos conferencias muy complejas y que verdaderamente sería un honor poder continuar con alguna otra ocasión, porque yo creo que no soy el único que tendría ya muchas otras preguntas. Y pues muchísimas gracias por tu generosidad, por ofrecer los libros. Tengo la envidia de aquellos que han ganado el libro, pero bueno, bueno, muchísimas gracias de nuevo a toda la participación. Quisiera hacerle recordar a todos que me envíen por favor su contacto a mi correo electrónico, porque si no lo van a hacer yo no voy a ser capaz de conseguir los correos. Muchas gracias. Y bueno, si alguien le doy la palabra a Vic. Sí, por favor. Pues adelante. No, Vic, por favor. Pues no, yo les quiero dar las gracias a ustedes por haberme dado esta maravillosa ocasión, también de conocerlos y de conocerlos un poco mejor. Están en un rinconcito muy remoto, pero ahora ya, gracias a estas conferencias, ya no lo es tanto. Y me ha conmovido muchas de las cosas que han dicho ustedes, me han hecho pensar muchas de las preguntas que me han planteado y seguiré investigándolas porque merece la pena. Y bueno, solo quería decirles que esta ha sido la primera conferencia que he dado en mi vida. Yo era totalmente novata, sí. Así que cuando me lo propusieron, yo dije al principio, bueno, pues a ver si se me ocurre alguna idea. Y luego, conforme se acercaba el día de hoy, decía, madre mía, ¿en qué berenjenal me he metido? Van a salir huyendo. Así que me preparé lo mejor que pude, pero confiaba sobre todo en que tendría un público, pues, bien predispuesto, amable, hospitalario, y ustedes han sido todo eso y más. Que sepan que ha sido una experiencia maravillosa para mí. Muchas gracias de corazón. Y Pamela, de nuevo, feliz cumpleaños y envía
tus datos también, ¿ok? Köszönöm. Muchísimas Nagyon gracias. szívesen. Y quisiera llamarle la atención que en el chat Julio Cecchini ha copiado quizás el perfil de Vic Echegoyen en Facebook, y también tiene Twitter y su propia página web que hemos compartido en la presentación, que les sugiero que lo busquen. Y bueno, pues no queda otra cosa. Les agradezco de nuevo por presentar, estar presente, y pues muchísimas gracias, Vic, de nuevo, y a todos. Gracias a ti, Tibor, al excelentísimo señor cónsul honorario, señor Poyor, a Leo, a todos los que habéis hecho posible esta charla, porque realmente lo habéis hecho de una manera sensacional. Todo ha salido a pedir de boca. No podía haber deseado nada mejor. Muchas gracias por todo el trabajo que hay detrás, que la gente no lo ve, pero han sido semanas de preparación. Muchísimas gracias. Bueno, pues Gracias. ¡Bravo! Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Viszontlátásra! Viszontlátásra! És a Jóisten áldja meg mindenkit. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó estét! Jó estét! Jó estét!